de el máximo cambio de las derivadas. Sí. Profesor. Bueno, entonces en base a ese archivo que les mandé, vamos a continuar la clase. ¿Alguna pregunta de lo anterior? No, profe. ¿Están haciendo su acordeón? Sí, profe. Recuerden que tienen que resolver los exámenes parciales porque los que vayan a presentar el examen extraordinario viene similar. ¿De acuerdo? Para el examen Sí, profe. extraordinario, les permito sacar un acordeón. ¿Sí? Hágalo lo más exacto que se pueda. ¿Sí? Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, jóvenes, vamos a continuar en el archivo que les mandé. Bueno, jóvenes, ¿qué es lo que hemos visto últimamente? Derivada direccional. Derivadas direccionales, derivadas parciales, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos viendo, lo primero que estamos viendo es son funciones de varias variables, ¿verdad? Funciones escalares, ¿sí o no? ¿Sí? Estamos viendo una función de este tipo, a lo mejor digamos una función f, una función f que depende de x y y, ¿sí? La función f es una función escalar o una función vectorial. Escalar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos indicar rápidamente por qué esa es una función escalar? Porque no tiene la flechita de arriba. Porque no tiene el símbolo, ¿verdad? Eso es muy importante para que ustedes, cuando estén analizando algo, se orienten, ¿sí? Bueno, vamos, aquí tenemos la variable x y y. Una función que depende de la variable x y y. Todo esto, la función f que depende de la variable x y y, le podemos llamar z. Entonces, como ustedes ven aquí, z es una variable escalar que depende de las variables x y y. ¿Sí? Ahora, si cambia x, cambia z. Si cambia y, cambia z. Si cambia x y y, cambia z. ¿De acuerdo todos? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces, ahora, si cambia x o cambia y, cambia z, ¿cómo puedo obtener el cambio de z con respecto a la variable x?
Con la derivada parcial. Con la derivada parcial con respecto a quién? A X. A X, ¿verdad? Si quiero ver cómo cambia Y en relación a la variable independiente. Disculpe, si quiero ver cómo varía Z en función de la variable independiente Y, ¿qué es lo que hago? Con la derivada parcial con respecto a Y. A Y. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí entienden lo que estamos haciendo? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Si hay preguntas, indíquemelo. ¿Sí? Ahorita, la ventaja que uno tiene es que ya hay muchos libros que vienen ilustrados con lo que le estoy indicando. Si no, también el YouTube o en el Internet también nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien de ustedes está apoyando en clases de YouTube? No, yo no. Los que estén apoyando en clases de YouTube, si hay algún problema o algo que no entiendan, me indican y yo les explico, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, nada más grábenme donde tienen duda o X cosa, y yo les voy indicando para que ustedes asimilen lo que también están observando o están estudiando de forma independiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que a uno le gusta es que después sacan muy buenas gráficas en los que preparan clases por YouTube. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces tenemos la función o la variable Z que depende de la variable X y Y. Recuerden que la variable X y Y son variables independientes y Z es la variable dependiente. ¿Sí? Algo que nos interesa aquí, ver los cambios de la variable Z en relación a las variables independientes, ya sea X o Y, los cambios en Z de la variable dependiente de Z con respecto de Y. ¿Sí? Aquí obtenemos los cambios con respecto de X y con respecto de Y. Y ya lo podemos hacer los cambios en otra dirección, ¿verdad? Cuando calculamos los cambios de Z con respecto a la variable X, estamos calculando los cambios que tiene Z en la dirección Y. Para este caso, si calculamos el cambio de Z, la derivada parcial de Z con respecto de Y, vemos los cambios de Z en la dirección J. Pero si lo queremos hacer en cualquier dirección U, en cualquier dirección U, ¿sí? Calculamos un vector paralelo a esa dirección, que sea unitario, y ver el punto en el cual nosotros vamos a calcular los cambios. Y para ver eso, necesito lo que es la derivada direccional, los cambios de la función f o z, los cambios de la función θ en la dirección u, que no va a ser otra cosa que el producto escalar de el vector unitario u con esta cantidad que estoy encerrando. ¿Quién es? El gradiente de la función. El gradiente de la función, ¿verdad? Entonces, el cambio de Z. Se supone que me digas de tu anillo. Traten de los que tengan su micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Ok, puedes continuar. Ah, gracias. Entonces, ¿Por qué me involucraría? los cambios de la función f en cualquier dirección de un vector unitario está dado por la derivada direccional, que no es otra cosa que el producto escalar del gradiente de la función con el vector unitario en la cual quieren calcular los cambios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. No te preocupes, mi profesión es estar en problemas. Julio Fuerte Morales.
Bueno, trata de tener tu micrófono, Julio, porque si no, se distraen los demás, ¿sí? Bueno, trata de apagar tu micrófono. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, ¿sí? Bueno, si queremos calcular los cambios de Z en alguna dirección en particular, es necesario calcular el gradiente de la función f, el gradiente de la función f, o el gradiente de Z. ¿Qué es esto que está aquí, que estoy encerrando en color azul? Esto que estoy encerrando en color azul, jóvenes, ¿es un vector o es un escalar? Un Es un vector. escalar. A ver, otra vez, porque escuché como que me indicaron los dos. A ver, ¿es un vector o un escalar, jóvenes? Lo que he encerrado en azul. Un escalar, ¿Por qué usted dice un escalar, joven? porque no tiene la flechita. Pero este puntito que está aquí, ¿qué significa? ¿Operación qué? Una multiplicación ¿De qué? de dos productos escalares. Este punto que está aquí, joven, es de la multiplicación escalar de dos vectores. El vector U, ¿lo ve aquí? ¿Sí? Sí, bro. Este es un vector. Y esto que está aquí es un vector. Recuerden que les dije, aunque no le pongamos la flechita, el operador nabla, ¿cuánto? El operador nabla es este. ¿Cuánto vale el operador nabla? Vale la, ¿Alguien que no? vale ¿Quién? la derivada parcial de la función con respecto a x en la dirección y, ¿Sí? más la derivada parcial con respecto a y en la dirección j. Y más la derivada parcial con respecto de z, ¿verdad? Si tenemos una función que depende de tres variables, ¿sí? Entonces, aunque aquí no está la flechita, ¿sí? Esto, lo que he encerrado en color azul, es un vector, ¿sí? Lo que pasa es que ya históricamente ya se ha escrito de esta manera, sin la flechita, pero indicándonos que el operador nabla es un operador vectorial, ¿sí? Que es igual a la parcial con respecto de x en la dirección y, más la parcial con respecto de y en la dirección j, más la parcial con respecto de z en la dirección k, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces lo que es cerrado en azul es un vector, ¿sí? ¿Todos de acuerdo ya? Sí, Sí, bro. sí, ¿Sí? entendido. Recuerden que esto que está aquí le llamamos el gradiente y es un vector. Un vector, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué cantidades contiene? ¿O cómo lo podemos caracterizar un vector? ¿Por qué? Por magnitud, dirección y Por sentido. magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Vamos a indicar este vector, vamos a representarlo gráficamente. Es este vector que está aquí. Este este vector es el vector gradiente, el gradiente de la función f. ¿Sí? Tiene una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Sí? Este es el vector. Ahora el vector U, unitario. El vector U es un vector también. Tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. A ver, jóvenes, ¿cuánto vale la magnitud del vector U que estoy encerrando? 1, ¿no? 1, ¿verdad? Este simbolito que está aquí significa que es un vector unitario. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, el producto escalar de dos vectores, yo tengo dos vectores A y lo multiplico escalarmente con el vector B. ¿Cuánto va a ser ese producto escalar, jóvenes? ¿Se acuerdan que al inicio les dejé una tarea?
¿Cuánto nos da? ¿La magnitud de quién? La magnitud magnitud de de A De A del vector A, ¿por quién? por la magnitud De del la vector. magnitud del vector B, ¿por quién? ¿Por quién, jóvenes? ¿Por el coseno de quién? del ángulo. Del ángulo que hay entre quién? Entre el vector A y el vector B, ¿no? Si este Sí. es el vector A y este es el vector B, vamos a indicar el vector B está de esta manera. Entonces el vector B lo podemos trasladar y lo podemos ver de esta manera. Este ángulo que está aquí es teta. El ángulo entre el vector A y el vector B es teta. Entonces el producto escalar de dos vectores que es del vector A con el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Bueno, entonces, utilizando aquí la definición de producto escalar, esto me va a dar la magnitud del vector gradiente. Acá está. Esto que está aquí es la magnitud del vector gradiente. ¿Por quién? Por la magnitud del vector unitario. La magnitud del vector unitario. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo que forman entre estos dos, el gradiente y el vector U, que en este caso es teta. Ahí está. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor máximo de el vector? Disculpen, ¿cuánto vale la magnitud del vector U? 1. Uno, ¿verdad? Esto nos da 1. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Al ¿El gradiente gradiente de quién? de F. La magnitud del gradiente de F, ¿verdad? Sí, ¿Por quién? por el coseno de Por el teta. coseno de teta. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener el coseno de teta? ¿Cuál es el máximo valor que tiene el coseno de teta? Cuando ustedes calculan el coseno de cualquier ángulo, el coseno de ese ángulo tiene que estar entre qué valores. Entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2pi. No. El coseno. El El coseno. coseno. Sí. Cuando ustedes calculan el coseno de un ángulo, ¿cuál es el valor máximo que han encontrado? 1, 1. ¿Y el valor mínimo? 0. ¿No? No, menos menos 1. Menos No. 1. ¿De acuerdo todos, jóvenes? Sí, ¿Sí? Sí. El coseno de teta varía desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor máximo del coseno de teta? 1. 1, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? El valor máximo del coseno de teta es cuando cuando el valor máximo del coseno de teta es 1. ¿Cuánto debe de valer teta para que el coseno de teta nos dé 1? 0. 0, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Ahí tienen sus calculadoras. ¿Sí? Ahí pueden ver que el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? Entonces, si teta vale 0, ¿cuánto nos daría esto? El gradiente, la magnitud del gradiente de F por el coseno de 0, ¿cuánto nos daría? La magnitud del gradiente de F. La magnitud del gradiente, ¿verdad? Entonces, la derivada direccional, ¿sí? Es igual al producto del gradiente de F por el coseno del ángulo que forma el gradiente de F con el vector unitario U, en el cual ustedes quieren calcular el cambio. Y esto va a tener un valor máximo,
cuando el coseno de teta sea 0. Si teta vale 0, la derivada o el cambio direccional de la función f en la dirección u va a ser igual a ¿cuánto? Al gradiente, a la magnitud del gradiente de f. Y eso se logra cuando el vector unitario u y el vector gradiente forman un ángulo de 0 grados. Eso quiere decir que el gradiente de f y el vector unitario son paralelos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Profe. Bueno. De que de repente iba a entrar alguien y le permití la entrada y de repente me pasó otra vez al documento y apareció lo que quería entrar. Sí, bueno. Vamos a continuar. Entonces estamos viendo el valor máximo de la derivada direccional. ¿Cuándo ocurre el valor máximo de la derivada direccional? ¿Cuándo qué? Cuando el vector unitario y el gradiente de u, ¿cómo deben de ser? Paralelos. Paralelos, ¿verdad? ¿Sí? La derivada direccional de la función f tiene el valor máximo cuando teta es igual con 0. ¿Sí? Cuando teta ocurre, y esto ocurre cuando el gradiente de f, que es un vector, el gradiente de f es paralelo. Esta línea significa que son paralelas al vector unitario u. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero calcular el máximo cambio de f, la función f en qué dirección cambia más rápidamente, lo tengo que hacer que el vector unitario u sea paralelo ¿a quién? Al gradiente de f. Si agarro el vector unitario u y lo calculo en la dirección del gradiente de f, entonces, y si calculo la derivada direccional, en esta dirección, el cambio va a ser máximo, ¿sí? Máximo, ¿sí? El valor mínimo de la derivada direccional, esta que está aquí, es menos el gradiente de la magnitud del gradiente de la función f. Y ocurre cuando el gradiente de f y el vector unitario tienen direcciones opuestas. Si el vector unitario u y el gradiente de f tienen direcciones opuestas, ¿cuánto vale teta? 180 grados. 360. ¿Cuánto? 180 grados. 180 grados, ¿verdad? O sea, teta igual a ¿cuánto? 180 grados, que es lo mismo que ¿quién? Que pi. ¿Cuánto nos da el coseno de pi, jóvenes? ¿Cuánto es el coseno de pi? El coseno de 180 grados, ¿cuánto es? Menos 1. 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando el gradiente de f y el vector unitario son opuestos, el ángulo entre ellos es de 180 grados y el coseno de 180 grados nos da menos 1. Por lo tanto, el valor mínimo de la derivada direccional va a ser menos, acá está el menos la magnitud del gradiente de la función f. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Bueno, jóvenes, tenemos sea z igual a la función que depende de x, como y igual a 4 menos x menos 2y. ¿Cuál es la gráfica de esta función, jóvenes? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Semiplano. ¿Mande?
Un semiplano. No, no, un plano. Un plano. Ese plano, ¿cómo lo podemos graficar? ¿O cómo lo podemos obtener? Tabulando. Tabulando. Pero tabulando, como les he dicho, es nos daría rápidamente la información primero tenemos que saber que esto es un plano. Y sabemos que es un plano. ¿Qué es lo que sabemos de un plano? Para hacer la tabulación más rápida. Para obtener la gráfica más rápido del plano. ¿Qué conocimientos o qué idea tenemos que aplicar para no estar tabulando muchísimos puntos? Si sabemos que esto es la gráfica de un plano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, que por 3 puntos no colineales, ¿cuántos planos pasan por esos 3 puntos no colineales? Uno. Uno, ¿verdad? Un solo plano, ¿sí? Entonces, el punto 0,4 pertenece al plano que está descrito por esta función, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué decimos que sí? ¿Por qué decimos que sí? porque es el punto en el que X y Y valen 0. Y Z, 4. 4, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, ya me está quitando, no me deja dar bien mi clase el Zoom. Nos metemos a la otra sección, jóvenes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Porque esta no me está ya dejando, no me permite presentarle las gráficas o las diapositivas. Bueno, nos metemos a la otra sección de Zoom, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si tenemos la función z igual a 4 menos x menos 2y, tenemos que plano que me representa esta función es esta que está en color azul, ¿verdad? Recuerden que esta es una parte del plano, ¿sí? Esta parte del plano es el que está en el primer octante, ¿sí? Bueno. Entonces, en color azul tenemos el plano que nos representa la función z, ¿sí? O tenemos los valores de z en función de los valores de x y y. Ahora una pregunta, jóvenes. En cualquier punto que yo esté de mi dominio, en cualquier punto que yo esté de mi dominio, vámonos por aquí. Los cambios de z en la dirección paralelo al eje X o en la dirección Y, que le llamo 1. Los cambios en Z en la dirección Y, que lo llamo 1. ¿Cómo son con los cambios de Z con respecto a la dirección J, que yo le llamo 2? Los cambios de Z en la dirección 1, ¿cómo son con respecto a los cambios de Z en la dirección 2, jóvenes? ¿Cómo son?
diferentes. Diferentes, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo que son diferentes? Sí. Sí. El cambio de Z en la dirección 1, ¿cómo es con respecto al cambio de Z en la dirección 2? Bueno, vamos a indicarlo. El cambio de Z en la dirección 1, ¿cuánto vale? 4. ¿Cuánto? 4. 4. ¿Por qué 4? El cambio de Z en la dirección 1. En la dirección 1. ¿Qué es en la dirección I? No, no es 4, es 1. Menos Menos 1. 1, ¿no? Bueno, Menos menos 1, uno, ¿verdad? ajá. Acá están. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, Los cambios de Z en la dirección J, ¿cuánto valen? menos 2. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Acá está. Y en la clase pasada vimos si teníamos un vector unitario U, que era igual a 1 entre raíz de 2 en la dirección I más la dirección J. ¿Cuánto nos dio los cambios de la función F? ¿Cuánto nos dio los cambios de la dirección F en la dirección del vector unitario U? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? Lo hicimos de dos formas, con la derivada direccional y gráficamente. Nos... ¿Menos quién? Ah, creo que dio menos 3 sobre raíz de 2. Menos 3 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ujú. Ahí está. La función, ¿en qué dirección cambia más rápidamente? ¿En la dirección I? ¿En la dirección J? ¿O en la dirección U? Vimos, indicamos que era la dirección U, ¿verdad? Que era esta que está aquí, ¿sí o no, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, si nosotros tenemos una canica aquí, y la soltamos, la canica se va a desplazar ¿en qué dirección? ¿O en qué línea? ¿Se va a desplazar en la línea que tarde más o que tarde menos? Vamos a indicar lo que en el plano X y ya tenemos el suelo. La canica que tenemos aquí, ¿por dónde se va a deslizar? ¿Por donde tarde más para llegar al suelo o por donde tarde menos? No tarde menos. ¿Sí? Como si la canica tuviera vida, ¿sí o no? Sí. No lo hace de la forma que si yo mando a la canica, la dirijo de cierta manera, después la canica va a agarrar su camino en la cual tarde menos, pero siempre se mueva sobre el plano, en este caso 4 menos X menos 2Y. Sí, bueno. Si la canica, como les indiqué hace rato, tenemos 3 alambres, uno que está en el plano XZ, otro que está en el plano YZ y otra que está en el plano X igual con Y, que está dado o contiene este vector, ¿bu? ¿En dónde se desplazaría la canica más rápidamente? Quedamos que en el plano donde X igual a Y, ¿sí? Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿habrá otra dirección donde la canica se desplace más rápidamente? Donde se tenga el máximo cambio de la función F, donde se tenga el máximo cambio, ¿sí? Bueno,
Eso hacerlo gráficamente, jóvenes, es completamente difícil. Gráficamente es completamente difícil. Vamos a hacerlo con la derivada direccional. Si quiero calcular el máximo cambio de la función f, si quiero calcular el cambio máximo de la función f en la dirección de un vector u, si esto quiero que el cambio sea máximo, que el cambio sea máximo, ¿qué es lo que tiene que suceder, jóvenes? Que lo tengo hacer una dirección u, de tal forma que u sea, ¿cómo tiene que ser el vector unitario u? ¿Paralelo a quién? Al gradiente de f. Al gradiente de f. Así lo tengo que hacer. Entonces tengo que calcular el gradiente de f. Si f es igual a 4 menos x menos 2y, ¿cuánto nos da el gradiente de f, jóvenes? ¿Cuál es la definición del gradiente? La derivada parcial respecto a x en la dirección y. ¿Y Más cuánto la nos da deri- la derivada parcial de f con respecto de x? Menos 1. Menos 1 en la dirección y. Acá lo tenemos, ¿verdad? ¿Más quién? La derivada parcial de f con respecto de y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de f con respecto de y? Menos 2. Menos 2. Menos En la 2, dirección ¿verdad? J. En la dirección J, ¿sí? Ahí está. Esto es el gradiente de f, ¿sí? Entonces tenemos que agarrar que el vector unitario u sea paralelo al gradiente de f, ¿sí? Sea paralelo, entonces agarro el gradiente del vector u, ¿sí? El vector u lo agarro igual al gradiente de f, igual al gradiente de f, pero el vector u no es unitario, porque ¿cuánto vale la magnitud de este vector, jóvenes? ¿Cuánto vale la magnitud del vector gradiente? Raíz de 2. No. ¿No? ¿Cuánto vale la magnitud del vector gradiente? Menos I. Menos 2. A ver. ¿Cuál es la magnitud de un vector? ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coeficientes. Ándale. Aquí, ¿cuál es la magnitud del vector gradiente? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Ya todos, ya lo vieron, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Entonces el gradiente, para que el vector u sea unitario, hay que dividirlo entre ¿quién? El gradiente de f. Hay que dividirlo entre ¿quién? ¿Raíz de quién? Raíz de 5. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si queremos calcular el máximo cambio de la función z o de la función f, lo tenemos que hacer en la dirección del gradiente. Entonces calculamos el gradiente. Acá está el gradiente. Aquí está el gradiente. Ahí está. Como queremos el máximo cambio en el punto 0,0, lo evaluamos en el punto 0,0. Pero como la función gradiente es constante, no depende de x ni de y. Entonces es lo mismo. Acá está. Ahí está. Entonces, el máximo cambio, ¿cómo está dada, jóvenes? El máximo cambio de la función f en la dirección del vector gradiente es igual a ¿cuánto? Magnitud del gradiente. Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahí está. Entonces, la magnitud del gradiente es igual
a la magnitud del vector menos y menos 2j. La magnitud de este vector, ¿cuánto nos da? Raíz de 5. Por lo tanto, el cambio de la función f, el máximo cambio de la función z o f en la dirección del vector gradiente o en la dirección del vector unitario u, va a ser igual a ¿cuánto? Al producto escalar del vector gradiente con el vector unitario u. ¿Y eso cuánto nos da? Raíz de 5, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, No, vamos a lo no. siguiente. Bueno. Nos dice el ejemplo, o sea, z igual a 4 menos x menos 2y, calcular la dirección del máximo cambio de la función en 0, 0. Y calcular esta razón de cambio, ¿sí? Bueno, donde se va a hacer el cambio, calcular la dirección del máximo cambio, ¿en qué dirección va a estar? En la dirección menos y menos 2j, ¿sí? Calcular la razón de cambio. La razón de cambio es raíz de 5. La razón de cambio de la función z en la dirección del vector menos y menos 2j va a ser raíz de 5. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora sabemos que el vector unitario U tiene que ser paralelo al vector gradiente. Entonces, menos I, menos 2j. Aquí lo tenemos. Menos I, menos 2j. Pero como este vector no es unitario, hay que dividirlo entre su magnitud. Quedamos que la magnitud de ese vector, ¿cuánto es? Raíz de 5, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre raíz de 5. Entonces el vector unitario U va a ser igual a menos 1 entre raíz de 5 en la dirección I, menos 2 entre raíz de 5 en la dirección J. Entonces, la derivada direccional de la función f en la dirección del vector gradiente o del vector unitario U va a ser el gradiente de f multiplicado escalarmente por U. Esto es igual al gradiente de f por el vector unitario U. Y eso nos da la multiplicación de este con este. Menos 1 por menos 1 entre raíz de 5 nos da ¿cuánto? 1 entre raíz de 5. Menos 2 por menos 2 entre raíz de 5 nos da más 4 entre raíz de 5. Esto nos da 1 entre raíz de 5 más 4 entre raíz de 5 nos da 5 entre raíz de 5. ¿Qué es esto? Pero 5 lo puedo escribir como raíz de 5 por raíz de 5. Recuerden que raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, ¿verdad? Y la raíz de 25 es 5 entre raíz de 5. Se elimina un raíz de 5 del numerador con uno del denominador y el resultado es raíz de 5. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, esto lo hice nada más para que vieran que con la forma tradicional como se calcula la derivada direccional de una función f en la dirección u. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo geométricamente. ¿Qué les parece? Está bien, profe. ¿Sí? Vamos a hacerlo geométricamente para que vean lo que. ¿Sí? Vamos a hacerlo geométricamente.
Bueno, vamos a hacerlo geométricamente. Bueno, entonces, el máximo cambio de la función f tiene que estar ¿en qué dirección? ¿En qué dirección se está dando el máximo cambio, jóvenes? ¿En qué dirección se va a dar el máximo cambio? Sí. En la dirección esta que está aquí, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Menos I menos 2J. Vamos a graficar este vector. Una unidad en la dirección I y 2 unidades en la dirección J. ¿Sí? Bueno, para hacerlo más claro, agarramos 2 unidades en la dirección I. Aquí tenemos 2 unidades en la dirección I. 2 unidades en la dirección I. Y aquí tenemos 4 unidades en la dirección J. Este punto que estoy marcando con rojo, ¿qué coordenadas tiene, jóvenes? 2,4,0. 2,4, ¿verdad? Como a 0, pero ahorita vamos a indicarlo, el Z no nos interesa, porque estamos hablando nada más de los valores del dominio de X y Y. 2,4. Ahí está. El vector que sale de este punto de 2,4 y se dirige hacia el origen, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? El vector que sale del punto 2,4 y se dirige hacia el origen, ¿qué vector es? Menos 2 y menos 4 y jóvenes. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? El vector que inicia aquí y llega al origen, o se dirige al origen, es menos 2i menos 4j, porque es el opuesto al vector 2i más 4j, ¿verdad? Ahí está. Ahora, para que ese vector sea unitario, hay que dividirlo entre ¿quién? Entre su magnitud. Entre su magnitud. ¿Cuánto vale su magnitud? ¿Raíz de quién? Raíz de 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más raíz de menos 4 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 20, ¿verdad? Sí. Raíz de 20 lo puedo escribir como ¿quién? Como 2, ¿por quién? ¿Por raíz de 5? Sí. ¿Sí? Este 2 si lo meto dentro del radical nos da 4 por 5, 20, ¿verdad? Entonces, un 2 de aquí, lo eliminamos con este 2 de acá y un 2 de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el vector unitario U? ¿Cuánto nos daría el vector unitario U? Nos daría Menos 1, menos ¿quién? menos I Menos I, menos 2J entre ¿quién? entre raíz de 5. Raíz de Raíz de 5, 5. ¿verdad? Entre raíz de 5. ¿Qué es esta que está aquí, verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos voy a borrar, borro. ¿Sí? Y ya, profe. Entonces, vamos a ver este vector o esta línea que está en el plano XY. ¿Qué ecuación tiene esta línea, jóvenes? Aquí la X y la Y, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Aquí la X y la Y, ¿cómo son? La Diferentes. Y, ¿cómo es con respecto a la X? En este punto, la Y, ¿cómo es con respecto a la X? Diferentes. Sí, pero en proporción, Más grande. ¿en qué cantidad? Y es igual 2 a veces ¿cuánto? más grande. 2 veces más grande. Entonces la ecuación de esta línea recta, esta que está en color café, es y igual a 2x, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Que es la que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Voy a quitar esto. ¿Sí? Voy a quitar esto.
Voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí está. Entonces, esta línea recta que está aquí, en color café, es la línea recta Y igual a 2X, ¿sí? Y esta línea recta que pertenece al plano, y que está sobre el plano XY, ¿qué línea recta es esta? Que estoy, pintando con color rojo. ¿Qué línea recta es esta? ¿Esta línea recta pertenece al plano? ¿Sí o no? La de color rojo. Sí. 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 Ya. ¿Y aquí cuánto vale Z? 0. 0. Entonces en la ecuación de planos tuvimos Z igual con 0. Entonces nos va a dar 4 menos X menos 2 por lo que vale Y. ¿Pero cuánto vale Y? 2X. 2X. Entonces, lo ponemos acá. Nos va a quedar 4 menos 4X nos da 4 menos 5X. De aquí despejamos X. ¿Y cuánto nos va a dar X? Nos va a dar menos 5X. Lo pasamos del otro lado, nos da 5X. Entonces X va a ser 4 entre 5. Entonces, X es igual a 4 quintos y Y es igual a ¿cuánto? A 8 8 quintos. quintos. ¿Sí ven por qué sale 8 quintos Y, verdad? Sí, Porque porque Y Y es vale igual a 2X, ¿de 2X. acuerdo? Sí. Entonces, este punto que está aquí, la intersección de la línea recta Y igual a 2X. Y esta línea que es del plano, ¿qué punto? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? ¿Este punto qué coordenadas tiene, jóvenes? 4 quintos, como 4 8 quintos. quintos. Este punto tiene las coordenadas 4 quintos. ¿Cómo a quién? Coma 8 quintos. 8 quintos. 8 quintos. Y la Z 0, ¿verdad? Sí. Pero Sí. como ahorita no, para no confundirnos con la Z de plano, no la tomamos en cuenta. La distancia que hay de este punto, jóvenes, del origen a este otro punto, ¿cuál es la distancia? ¿Cómo la calculamos? ¿Como la raíz cuadrada de quién? De 4 quintos al cuadrado más 8 quintos al cuadrado y todo esto raíz. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? La distancia que hay de este punto, del origen a este punto, es la raíz cuadrada de 4 quintos al cuadrado más 8 quintos al cuadrado. ¿Sí? Esta distancia. Pero como queremos calcular la pendiente de esta línea recta donde se hace el máximo cambio, es el cateto opuesto. ¿Qué es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale? 4. ¿Entre quién? Entre el cateto adyacente, que es este que está aquí, que es toda esta raíz. 4 quintos al cuadrado más 8 quintos al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Nos da 16 25avos más 64 25avos. Todo esto raíz nos va a dar igual a ¿cuánto? ¿Raíz de quién? 80 entre quién? 25. 25. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? La raíz de 80 entre la raíz de 25, ¿qué es? 5. ¿Sí? Entonces, este 5 lo multiplicamos por este 4, nos da 20. ¿Entre quién? Entre raíz de 80. Pero 80 es igual a ¿cuánto? A 16 por 5, ¿no? 80 es igual a 16 por 5. Raíz de 80 es 16 por 5. Y 20 es 4 por 5. Raíz de 16
Es 4. Se elimina con este 4 de aquí. 5 entre raíz de 5, ¿cuánto nos da? Raíz de 5. Raíz de 5, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la pendiente, jóvenes, de esta línea recta que está en color café. ¿Cuánto nos da la pendiente de esta línea recta? Raíz de 5. Raíz de 5, ¿verdad? Entonces, si tenemos una canica en la parte, en el punto 0,0,4, ¿sí? Si aquí tenemos una canica, ¿sí? Esta canica, ¿en qué dirección va a caer? ¿Sobre qué línea? Sobre la línea café, ¿no? Línea café, ¿por qué? Porque allí los cambios de Z son máximos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, jóvenes, terminamos esta sección de Zoom, nos metemos a la otra y ahorita les mando otro archivo, ¿de acuerdo? No, creo que no, todavía nos falta un ejemplo de este. Sí, bueno, terminamos esta sección de Zoom, jóvenes, y nos metemos a la otra, porque ya terminó. ¿Alguna pregunta de lo anterior? No, ¿No? no, yo no tengo ninguna. Ejemplo 2. Encuentre un vector que indique la dirección en la cual la función z igual a x cuadrada más 2y cuadrada aumenta más rápidamente en el punto 2,1. Calcular la razón de máximo cambio, ¿sí? Entonces, tenemos el ejemplo 2. Nos indica encontrar un vector en la cual la función z tiene su máximo cambio, donde z es igual a x cuadrada más 2y cuadrada. ¿Cuál es la gráfica de esta función, jóvenes? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Un paraboloide. Un paraboloide, no. Esto va a ser un elipsoide. ¿Sí? Cuando es un paraboloide, a los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada tienen el mismo valor. La parte superior de la curva que ustedes ven de la gráfica, ¿qué es? ¿Una circunferencia o una elipse? Circunferencia. Elipse, sí, es una elipse, ¿sí? Una elipse. Sería un paraelipsoide, joven. Paraelipsoide sería paraelipsoide, ¿sí? Ya hace rato le dije un elipsoide, no paraelipsoide. Sí, bueno, ahí está. Bueno, entonces, cuando x vale 2 y y vale 1, ¿cuánto vale z? Cuando x vale 2 y y vale 1, ¿cuánto vale z, jóvenes? 6. 6, ¿verdad? Entonces, x vale 2. Aquí el x vale 2. Y vale 1. Y vale 1. Por aquí aproximadamente. Y z vale 6. Ahí está. Creo que es un poquito más arriba, aquí por aquí. Ahí está. Si ustedes colocan una canica sobre la superficie de para elipsoide, en este punto,
¿La canica por dónde descenderá? Más rápidamente. ¿Por dónde descenderá más rápidamente? ¿Por dónde creen que descienda más rápidamente, jóvenes? ¿Por el centro? ¿Mande? ¿Por el centro? En la dirección del gradiente de F. ¿Sí sabe por qué la dirección del gradiente de F? Porque es la del máximo cambio. La del máximo cambio. ¿Por qué la del máximo cambio? Entonces, tenemos que calcular el gradiente de la función F. Si Z vale X cuadrada más 2Y cuadrada, ¿sí? El punto 2,1,6 es el que está en la gráfica de la función. El gradiente de F, ¿cuánto nos da el gradiente de F? Es la parcial. ¿Cuánto nos da el gradiente de F? Es la parcial de F con respecto de X, ¿no? ¿Cuánto es? La parcial de F con respecto de X, jóvenes. 2x. 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 ¿En qué dirección? N. Dirección. N. En Y. ¿Más quién? La derivada parcial de F con respecto de Y. ¿Cuánto nos da? 4y. 4Y. ¿En la dirección qué? J. J. El gradiente de F evaluado en el punto X igual con 2 y Y igual con 1, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el gradiente de F? X lo estuvimos por 2 y Y por 1, ¿cuánto nos daría? 4Y más ¿quién, jóvenes? 4 en J. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí. ¿Qué es esto que está aquí, verdad? ¿Sí? Bueno. El gradiente de F es la parcial de F con respecto de X en la dirección Y más la parcial de F con respecto de Y en la dirección J. Aquí, por favor, jóvenes, corríjanle. Es J, que digas Y. Esto nos da 2X en la dirección Y más 4Y en la dirección J. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? No, El profe. gradiente evaluado en 2,1 es 4Y más 4J, ¿verdad? Ahí está. Sí, esto ya lo hicimos. Ahora, la magnitud del gradiente evaluada en 2,1 es la magnitud de este vector, que es la raíz cuadrada del 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, ¿qué es esto? Y esto nos da 4 por raíz de 2. O sea, la raíz de 32, que es lo mismo que 4 por raíz de 2, ¿sí? Entonces, el máximo cambio que va a obtener la función en la dirección del vector gradiente va a ser esta. 4 por raíz de 2. El vector en el cual se produce el máximo cambio es el vector U, que es este que está aquí. ¿Entre quién? Para que sea unitario, hay que dividirlo entre quién. Entre la magnitud. Entre su magnitud, que es 4 raíz de 2, ¿verdad? El vector unitario U es igual a ¿cuánto? Al vector gradiente, que es 4i más 4j. ¿Entre quién? Entre su magnitud, que es 4 raíz de 2, 4 con raíz de 2. Los 4 del numerador se eliminan con el 4 del denominador. Entonces el vector unitario U va a ser 1 entre raíz de 2
por el vector I más J, ahí está. Y la razón de ese cambio máximo es, como también ya dijimos hace rato, 4 por raíz de 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí se llega a entender lo que estamos diciendo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Entonces, nuestra función que tenemos, ¿cuál es, jóvenes? ¿Cuál es nuestra función que tenemos? ¿Es z igual a cuánto? Z igual a X cuadrada más 2Y cuadrada. Es esta, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, la superficie que está en color azul de aquí de esta gráfica es la gráfica de z igual a X cuadrada más 2Y cuadrada. Entonces, si estamos en el punto, cuando X vale 2 y Y vale 1, Z vale 6. Aquí tenemos X vale 2, un medio, un entero, 1.52. Aquí la X vale 2 y la Y vale 1. Aquí la Y vale 1 y la Z vale 6. Este es el punto. Este es el punto 2, como 1, como a 6. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si nos movemos en la dirección Y, ¿cuál es el cambio de Z en la dirección Y? Si estamos en este punto, en el punto 2, 2,1, como a 6, y si hacemos un cambio en la dirección Y, ¿cuánto vale ese cambio, jóvenes? ¿Cuánto vale el cambio en la dirección Y? 2x. ¿Cuánto? 2x. 2x. ¿Pero en qué punto estamos? Cuando X vale ¿cuánto? 2. Vale 2. 2. Por lo tanto, cuando X vale 2, ¿cuánto vale el cambio? 4. 4. 4, ¿verdad? Entonces tendríamos 4. 4. ¿Sí? Como estamos en el punto 2,1, como a 6, aquí la X, la Y se mantiene constante. ¿Cuánto vale la Y? 1. 1. El plano Y igual con 1 es este que está aquí. Ahí está. Esta línea, esta parábola, jóvenes, esta parábola está en el plano Y igual con 1. Y igual con 1. ¿Sí? Entonces, ¿Z cuánto vale? ¿Cuál es la ecuación de esta parábola? X cuadrada más 2. ¿Por qué? Porque estuvimos Y igual con 1. Y los cambios de Z en la dirección X, ¿cuánto nos da? 4. Ahora, ¿cómo cambia Z en la dirección J? ¿Cómo cambia Z en la dirección J? Serían 4y. 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 ¿Y en qué punto estamos? En el punto 1. En el punto Y igual con 1, ¿verdad? Sí. Y esto nos daría 4, ¿verdad? El cambio en la dirección X va a ser igual al cambio en la dirección J. Son iguales. Como estamos en el punto 2,1,6, entonces estamos, para este caso, la X es constante y esto, la X vale 2.
la X vale 2. Si la X vale 2, siempre va la X vale 2. Entonces estamos en el plano X igual con 2. X igual con 2. ¿Sí? Si la X vale 2, lo estuvimos en la ecuación, nos da Z igual a 4 más 2y cuadrada. ¿Sí? Esta parábola que está aquí, es la parábola con ecuación 4 más 2y cuadrada. ¿Sí? Esa es la parábola. ¿Sí? Los cambios de Z en la dirección Y, ¿cuánto nos da? 4. 4. ¿Sí? También lo podemos ver como pendientes de recta tangentes, jóvenes? Esto lo podemos ver como la pendiente de la recta tangente a la curva X cuadrada más 4. Su pendiente vale 4. Y esto lo podemos ver como la pendiente a la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva 4 más 2y cuadrada, que es esta en color amarillo. ¿Sí? Ahora, el cambio de la función Z en la dirección del vector, el vector unitario, en la dirección 4i más 4j, ¿quién es? Es el gradiente de la función. El vector 4i más 4j es este que está aquí. Es este. Que es este mismo. Entonces, este vector que pasa por el punto 2,1,6, aquí lo tenemos. Un vector unitario, hay que dividirlo esto entre su magnitud, que es la raíz de 32. ¿Sí? Entonces, los cambios de la función f en la dirección del vector unitario 4i más 4j entre raíz de 32 nos van a estar dados en esta superficie que está aquí, esto que está aquí, esto que está allí. Entonces, si dejamos caer una canica en esta parte, en el punto 2,1,6, si la dejamos allí, esta se va a dirigir principalmente sobre esta dirección donde se ocurre el máximo cambio de Z, y va a ser en la dirección de 4i más 4j entre raíz de 32. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, pero ¿No? Bueno, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas por allí? No. No, bueno, entonces nos vemos, jóvenes. ¿Qué, profe? Sí, Hasta luego, profe. Hasta luego.